residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, en la reunión que nos convoca Estudio de Caso, hablaremos sobre la citis en los pacientes no cirróticos. Para iniciar, comentaremos el caso. Entonces, tenemos una paciente femenina de 19 años, natural y residente en Cali, quien ingresó el 5 de enero de este año a nuestra institución hospitalaria. Como antecedentes relevantes, el paciente tiene un lupus eritematoso sistémico diagnosticado desde el 2017, que estaba en seguimiento con reumatología pediátrica hasta el 2019. Durante el curso de su enfermedad, ha manifestado compromisos mucocutáneos, musculoesquelético, hematológico, y ya tenía el diagnóstico inmunoserológico confirmado para lupus. En el último año tuvo una hospitalización en agosto por lupus activo con compromiso renal, la cual requirió de una biopsia renal. Esta fue indicada como una nefritis lúpica clase 5 y el patrón de inmunofluorescencia fue reportado como patrón full house. Para ese periodo, la paciente recibió impulsos de metilprednisolona, recibió una dosis de ciclofosfamida, una dosis única. Con el resultado de la biopsia, la ciclofosfamida se cambió a micofenolato para su manejo ambulatorio. Respecto a la función renal y la proteinuria basal, vemos acá una creatinina de 0.8 y una proteinuria en 24 horas de 3.8 gramos para esa fecha. De otros antecedentes, vemos la paciente también consumía omeprazol y atorvastatina y ya estaba vacunada contra hepatitis B con anticuerpos protectores para la fecha de la anterior hospitalización. El motivo de consulta de la paciente fue la hinchazón. Ya venía presentando una clínica de un mes de evolución caracterizada por edemas en miembros inferiores, en las manos, en la región periorbitaria y a nivel abdominal. Este edema asociado a una impresión de reducción en el débito urinario que no respondía a la dosis usual de furosemida. La revisión por sistemas, lo único característico fue una fatiga sin referir a algún otro síntoma. Al examen físico, resaltaré lo positivo con los signos vitales que ustedes pueden ver en la pantalla. La paciente presenta una complexión delgada, rostro con cara en luna llena, edema orbitario. A nivel de cuello y cardiopulmonar no se encontraron hallazgos. Al abdomen se encontraba distendido, con una onda cítica, una matidez cambiante. Este abdomen era blando al palpar en esta oportunidad y no generaba dolor a la paciente. Las extremidades inferiores estaban simétricas, pero con un edema que dejaba fobia bilateral hasta el muslo. Y la perfusión distal era normal, además de que la paciente impresionaba pálida a la inspección física. El resto de examen físico sin anormalidades. Respecto a los paraclínicos, vemos como la paciente presentaba una anemia moderada, normocítica heterogénea con un componente A regenerativo, una leucocitosis a expensas de los neutrófilos, una elevación de los reactantes de fase aguda, principalmente de la velocidad de sedimentación globular, una AST18, ALT13, fosfatas alcalina y bilirrubinas totales y sus fracciones normales, la proteínas en suero de 3.75 con una albúmina de 1.75, una saturación menor al 20% de saturación transferrina, consumo de complemento y una titulación de anti-DNA en 1 en 40. Respecto a otros exámenes que se le realizaron, como pueden ver el ionograma sin hallazgos relevantes, una creatinina en este momento de 1.27, un BUM de 62, el uroanálisis indicó leucocitos, hematíes y una proteinuria en la tira reactiva mayor a 1000. Se encontraron cilindros serios, granulosos y cilindros hialinos a la inspección microscópica de la orina. Estas muestras de orinas fueron llevadas a cultivo sin aislamiento de algún microorganismo. Me se realizó una creatinina quinasa y un perfil lipídico, como ustedes pueden observar en la imagen. A su ingreso, la paciente fue valorada por nefrología. Nefrología consideró que cursaba con un síndrome nefrótico en ese momento, pero tenía pendiente las proteínas en 24 horas. Los ácidos se encontraban estables y a pesar de la oliguria, la paciente manifestaba sobrecarga hídrica, por lo cual indicaron refuerzo diurético con infusiones de albúmina. En ese momento, nefrología consideró que no tenía indicación de una nueva biopsia renal y solicitó el concepto por reumatología para definir el ajuste en su inmunosupresión. Ya en esta nueva oportunidad había recibido los pulsos de metilprednisolona y se encontraba con prednisona a 40 miligramos vía oral al día y micofenolato, a la dosis que traía ambulatoriamente. La proteinura salió a los 2 días, la proteinura 24 horas con un volumen de 620 centímetros cúbicos dio de 2.05 gramos en 24 horas. Durante su estancia hospitalaria, la paciente
a la medida que se estaba esperando el resto de exámenes y la valoración por hematología, al día 10 de enero se encuentra la paciente en franca nasarca, poligúrica, con aumento en el perímetro abdominal y dolor abdominal asociado. El examen físico no se encontraban alteraciones en los signos vitales, pero el abdomen se encontraba tenso a la palpación y esto generaba dolor. No habían otros signos o estigmas clínicos de infección. Se solicitó paracentesis diagnóstica bajo la presunción diagnóstica de una peritonitis bacteriana y se solicitaron estudios de imagen como eco de abdomen y el Doppler abdominal. Este es el eco de abdomen que se le solicitó a la paciente, en donde resalto la presencia de un líquido libre perihepático, periesplénico, hepatorrenal y en ambas carreras paritocólicas y en el fondo de saco, asociado a un derrame pleural bilateral sin alguna alteración adicional de la morfología hepática, ni de los riñones, ni del vaso. Respecto al estudio del líquido acítico, esto fue lo que se reportó en el citoquímico, un recuento de eritrocitos de 200, leucocitos de 1900, una fracción de polimorfonucleares del 80% que correspondía a 1520 polimorfonucleares en el líquido acítico, proteínas del líquido acítico de 0.46 gramos de decilitro, una albúmina de 0.25, LDH de menor a 50. Este líquido acítico se estudió también para evaluar crecimiento bacteriano con un cultivo en donde no se encontró crecimiento de alguna bacteria. Hasta el momento, entonces, tenemos una paciente femenina con antecedente de lupus eritematoso sistémico, quien en esta oportunidad consulta por un síndrome nefrótico en el contexto de una nefropatía lúpica, en quien se cuantifica la proteinuria como subnefrótica. Durante su estancia hospitalaria, desarrolla dolor abdominal y distensión progresiva. Se realiza una ecografía de abdomen donde se evidencia una importante ascitis y se decide estudiar este líquido acítico. Y es acá donde voy a iniciar con la revisión del tema de la ascitis en paciente no cirrótico. Entonces, para recordar la definición de ascitis como esa acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, de la cual subyacen dos eventos importantes en su fisiopatogenia: la hipertensión portal y la retención de sodio y agua. Muchos de los pacientes con ascitis van a presentarse de manera asintomática y el único hallazgo, el examen físico que va a tener una fiabilidad para su diagnóstico, va a ser la matidez cambiante, pero esta matidez cambiante va a requerir de que al menos en la cavidad peritoneal exista 1,5 litros de líquido para que se obtenga una sensibilidad del 83% y una especificidad del 56%. La ascitis la vamos a clasificar de dos maneras principalmente, en complicada y no complicada, atribuyendo lo complicado que el paciente que se manifiesta con infección, con lesión renal aguda o en que el manejo de la ascitis es refractario, y la clasificación clínica que va a tener 3 grados, dependiendo de qué tan fácil es detectable la ascitis: la grado 1 con medios ecográficos o de imagen, la grado 2 por métodos clínicos y la grado 3 atención. Respecto al porcentaje de etiología, o sea, las etiologías que subyacen detrás de esa ascitis, es importante hacer un paréntesis acá y mencionar que generalmente asociamos ascitis a pacientes cirróticos. Como ustedes pueden ver en la gráfica, 1992 hasta el 80% de las ascitis correspondían a pacientes cirróticos, seguido de etiologías por insuficiencia cardíaca, etiología oncológica, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, diálisis y enfermedad pancreática. Pero esta distribución de los porcentajes ha cambiado con el paso de los años y recientemente en esta publicación de 2021 encontramos que en un estudio que se hizo en los servicios de salud nacional de Estados Unidos, en los pacientes que se presentaban con diagnóstico inicial de ascitis y se estudiaban sus líquidos acíticos, se encontraba que la etiología de cirrosis alcanzaba no más del 55%, seguida de etiología oncológica, 6% de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica terminal, un 3%, y otras etiologías agrupadas, un 7% en general. Eso nos debe alertar pues de que la ascitis no va a corresponder siempre a cirrosis, y es importante que se tenga en mente ese concepto. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de estudiar la ascitis en pacientes no cirróticos? Para introducir a esta pregunta, acá traigo las indicaciones que se tienen actualmente para el estudio de los pacientes cirróticos de su líquido acítico. Entre ellas encontramos a todos los pacientes cirróticos en los cuales presentan una ascitis de nuevo inicio, grado 2 o grado 3, que hay paciente hospitalizado que empeora su ascitis, y en cualquier paciente con cirrosis que tiene fiebre, dolor abdominal, encefalopatía hepática, hipotensión o insuficiencia renal. Cuando se buscan las indicaciones de estudio en los pacientes no cirróticos, la verdad es que debido a las múltiples causas que pueden relacionarse con la ascitis en general, y la poca el reporte de casos, no hay un consenso de cuándo estudiar la ascitis en estos pacientes, y los reportes de casos
asumen el criterio clínico como el principal criterio definitorio para estudiar la citis en los pacientes no cirróticos. ¿Qué le estudiamos al líquido acítico cuando queremos hacer el análisis eh, de este líquido? Entonces, hay exámenes que vamos a pedir de manera rutinaria y de manera opcional. De manera rutinaria es importante que se solicite el conteo celular y el diferencial, las concentraciones de albúmina y de proteínas totales. Estos tres parámetros son muy importantes porque nos van a permitir responder las dos principales preguntas al enfrentarnos en el análisis del líquido acítico, que son las siguientes. Nosotros debemos respondernos si hay hipertensión portal subyacente a la citis de este paciente y si el líquido acítico está infectado. Respecto a la primera pregunta de hipertensión portal, las guías de estudio del líquido acítico en los pacientes cirróticos le dan un valor muy importante al gradiente serocítico de albúmina, que no es nada más que la diferencia entre las concentraciones de albúmina sérica y las concentraciones de líquido acítico, para poder determinar o poder sospechar la posibilidad de un proceso de hipertensión portal subyacente a la citis cuando el corte del gradiente serocítico es mayor o igual a 1.1 gramos de decilitro. Entonces vamos a evaluar acá cuál es el rendimiento diagnóstico. Para esto debemos entonces retomar los estudios que se publicaron desde 1983, donde por este autor Hoff se evidenció cómo a medida que incrementaba el gradiente serocítico, los pacientes presentaban o se encontraban con mayor gradiente de presiones en la vena hepática. Como ustedes lo pueden ver acá, la presión en la vena hepática, el gradiente de presión en la vena hepática es la diferencia entre las presiones de cuña de la vena hepática y la presión libre en esa vena hepática. Y como pueden ver en la imagen, a medida que se incrementa el gradiente serocítico, lo va a hacer a su vez este gradiente de presión en la vena hepática. Cuando se encuentra por encima de 12, es un diagnóstico de hipertensión portal. El valor de este gradiente de presiones de la vena hepática. Entonces, conociendo esto, se han publicado ya varios estudios en donde se ha intentado evaluar el rendimiento diagnóstico del gradiente serocítico para determinar qué tan probable es que el paciente curse con hipertensión portal. En este estudio de 2014, publicado en una revista peruana, se evaluaron 116 pacientes, de los cuales el 56% eran hombres y el 52% del total de pacientes tenían hipertensión portal asociada a cirrosis hepática. Comparado con el registro clínico como el gold estándar, diagnóstico ya por especialista, el gradiente serocítico GASA presentaba una sensibilidad del 93%, una especificidad del 47% y un valor predictivo positivo del 66%. Este ensayo fue uno de los que encontró este rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad de manera opuesta a lo que se había encontrado previamente ya para el valor predictivo positivo también del gradiente serocítico, en donde se encontraba un valor predictivo positivo por encima del 97%, como se encontró nuevamente acá en este ensayo clínico 2 años después de la publicación del anterior, en donde una población mexicana con 87 pacientes se evaluó el rendimiento del gradiente serocítico con el corte de 1.1, como ustedes pueden ver acá. El gradiente serocítico se encontró con una sensibilidad de 66%, especificidad del 86%, y para esta población una predicción, un valor predictivo positivo del 96% de que el paciente tenga hipertensión portal cuando se encuentra por encima de 1.1. Entonces, con esta información nos hacemos una idea de que el gradiente serocítico puede ser una herramienta muy útil para poder sospechar que detrás de la citis del paciente hay un evento de hipertensión portal. Y no es solamente el gradiente serocítico lo que nos va a permitir reducir el espectro de diagnósticos diferenciales de la citis en nuestro paciente. También debemos hacer uso de las proteínas del líquido acítico como el otro indicador que nos permita reducir el espectro diagnóstico diferencial. Cuando cruzamos el GASA con las proteínas del líquido acítico, podemos tener 4 grupos de pacientes o grupos de etiologías, en donde para nuestro paciente con la albúmina sérica de 1.75 y una albúmina líquido acítico de 0.25, el gradiente serocítico se encontraba en 1.5 y las proteínas en líquido acítico de 0.46 gramos. Lo ubica en el recuadro que ustedes pueden ver de color amarillo en la parte inferior, en donde las etiologías a sospechar a esa paciente, primero va a ser la cirrosis, después la infiltración neoplásica y de manera subsecuente evaluar una causa de hipertensión portal intrahepática. Entonces, acá voy a hablar de 2 de los grandes, digamos, factores de confusión para evaluar el líquido acítico en esta paciente, que se propusieron durante el curso clínico de la paciente y la hospitalización, que son la serocitis y el síndrome nefrótico, y vamos a tener
vamos a evaluar si el perfil del líquido acítico de esa paciente puede ser compatible con alguna de estas dos etiologías. Les estaré hablando de la ascitis asociada con la disfunción renal. Y acá, de antemano, les menciono que para estos dos conceptos, lo que se realizaron fueron estudios de caso, porque de verdad no existe un consenso de definición que nos mencione cuáles son las características de los líquidos acíticos en estas situaciones, y lo que se reportan son estudios de casos principalmente. Entonces, respecto a la ascitis asociada a disfunción renal, en los múltiples estudios existe una tendencia a reportar un GASA menor a 1.1, y los pacientes que están con disfunción renal generalmente se presentan con hipoalbuminemia. Existen dos grandes grupos de ascitis en los pacientes con disfunción renal. Uno es la ascitis nefrogénica y el otro es la ascitis nefrótica. Respecto a la ascitis nefrogénica, esta va a ser más frecuente en los adultos y se va a presentar hasta en el 5% de los pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo renal, especialmente en hemodiálisis de manera crónica. El antecedente de diálisis peritoneal también es muy frecuente en los pacientes con ascitis nefrogénica. El perfil de proteínas en líquido acítico de esos pacientes va a ser por encima de 3 gramos decilitro, y si se les realizara una biopsia, una biopsia peritoneal, se encontraría inflamación y fibrosis inespecífica. El diagnóstico de ascitis nefrogénica va a ser un diagnóstico, por tanto, de exclusión, debido pues, a que existen múltiples causas en los pacientes con hemodiálisis que podrían generarle la presencia de ascitis. En cuanto a la ascitis nefrótica, esta se reporta con mayor frecuencia en los niños que en los adultos, principalmente aquellos que cursan con anasarca franca y cuya etiología de la lesión renal o el síndrome nefrótico es una enfermedad de cambios mínimos, principalmente seguida de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una amiloidosis o una glomerulonefritis membrano proliferativa. La proteinuria en estos pacientes, para que se relacione con la anasarca y la ascitis, va a ser generalmente por encima de 3 gramos por litro, y va a existir una hipoalbuminemia por debajo de los 2 gramos litro. Las creatininas reportadas en los reportes de casos de estos pacientes no son inferiores a los 1.4 miligramos decilitros, y las proteínas en líquido cítico reportadas no superan los 3 gramos decilitro. Los pacientes con ascitis nefrótica tienen mayor tendencia a presentar peritonitis bacteriana espontánea. Se reporta que hasta un 17% de los casos pueden cursar en su evolución con peritonitis bacteriana espontánea. Y en los agentes etiológicos aislados encontramos el Streptococcus pneumoniae y la Escherichia coli como las bacterias responsables de la peritonitis bacteriana en estos pacientes. Respecto a la ascitis asociada con enfermedad de tejido conectivo, entonces vemos acá que la enfermedad de tejido conectivo principalmente estudiada es el lupus. La etiología o las causas de la ascitis de estos pacientes pasan de manera multifactorial, pero se presenta hasta en el 10% de los pacientes en el curso de su enfermedad. También existen dos grandes grupos de ascitis en estos pacientes: la ascitis en el contexto agudo y la ascitis en el contexto crónico. De manera general, la ascitis en el contexto agudo se relaciona con la exacerbación de la enfermedad, o sea, con la actividad de la enfermedad, y se relaciona con parámetros de inflamación más elevados como la BCG y la PCR. El gradiente seroacítico de albúmina reportado en los pacientes con lupus y ascitis es generalmente menor a 1.1, y las proteínas en líquido acítico se encuentran elevadas. Esto es característico de un perfil exudativo de ese líquido acítico asociado a una celularidad mononuclear. Si se llegara a realizar anticuerpos antinucleares y anti-DNA en estos pacientes, en el líquido acítico de estos pacientes, vemos cómo estos pacientes pueden presentar estos marcadores positivos a títulos altos. En estos pacientes con lupus y ascitis aguda, generalmente es raro que se presenten peritonitis bacteriana espontánea. Como ya lo mencioné, las proteínas del líquido acítico van a ser determinantes para la presencia de esta peritonitis bacteriana. Si se hicieran pruebas de imagen asociadas a la ascitis, veríamos cambios en la pared del intestino delgado, como engrosamiento asimétrico de este órgano, y si se biopsiara el peritoneo, encontraríamos inflamación crónica y vasculitis de pequeños vasos asociados a depósitos de complemento inmunoglobulinas. Respecto a la ascitis en el contexto de lupus, ya de manera crónica, acá ya entra una cantidad particular de etiologías, en donde el síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora de proteínas, la pericarditis constrictiva, la falla cardíaca, el síndrome de Buchiari, son las responsables de la ascitis de los pacientes crónicos que dura, pues, que no está relacionada con la exacerbación de la enfermedad. Y acá es muy importante también recalcar que
si se presenta peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes con ascitis, principalmente van a ser pacientes que están cursando con nefritis lúpica y pacientes que están con el síndrome nefrótico asociado, con Streptococcus pneumoniae como el principal agente etiológico aislado. Entonces, los perfiles que mencionamos no son compatibles con el perfil que obtuvimos del líquido acítico de nuestro paciente. Entonces vamos a ir descartando las causas. Vemos que esta paciente no tiene algo para sospechar cirrosis como etiología de su ascitis, y en la ecografía que se reportó, en la ecografía patobiliar, no se encontró infiltración neoplásica. Adicional a eso, se le realizó una ecografía transtorácica normal, haciendo el diagnóstico diferencial de las causas cardíacas, aunque como ustedes pueden ver acá en el cuadro superior, las causas cardíacas de pericarditis o cardiopatías restrictivas generalmente cursan con gasas con proteínas de líquido acítico elevados, y no es compatible con el perfil del paciente. Entonces nos queda evaluar la tercera grupo de etiologías de hipertensión portal intrahepática. Y esto es muy importante porque la hipertensión portal intrahepática va a responder cerca de un 25% de las causas de los pacientes que se manifiestan con, con ascitis. Entonces, ¿cómo va a ser el enfoque de la hipertensión portal? Partimos de los signos clínicos de hipertensión portal. Hay unos signos clínicos específicos e inespecíficos, y como pueden ver acá, la ascitis es un signo clínico inespecífico asociado a la esplenomegalia o un conteo plaquetario por debajo de 150. Hay signos clínicos específicos como las varices esofágicas, sangrado portal hipertensivo o la presencia de colaterales portosistémicas. Una vez identificados estos signos clínicos, debemos excluir otras causas de hepatopatía crónica y de cirrosis en estos pacientes a través de una batería de exámenes, y ya habiendo excluido todas estas causas, lo que sigue es la medición del gradiente de presiones de la vena hepática. Este gradiente de presiones de la vena hepática en los últimos años se ha intentado evaluar mediante métodos no invasivos como el ultrasonido, la tomografía y la resonancia, o el FibroScan. Tras identificar que el paciente tenga con estos métodos no invasivos una probabilidad de hipertensión portal, debemos nuevamente rectificar de que el paciente no tiene una causa de cirrosis o hepatopatía crónica, y proceder con el diagnóstico o con el abordaje diagnóstico de una hipertensión portal no cirrótica. Entonces, la hipertensión portal no va a ser solo cirrosis. Hasta un 23% de las causas de hipertensión portal no se relacionan con la cirrosis, y el diagnóstico diferencial de las alteraciones que pueden presentar hipertensión portal no cirrótica es muy amplio, dividiéndose estas en prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, y las intrahepáticas dividiéndose a su vez en las presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Muchas de las causas asociadas a trastornos de la vasculatura o a infecciones a nivel canalicular. Entonces, también les traigo acá esta premisa de que el GASA podría predecir la presencia de varices esofágicas, debido pues que reconocemos como el sangrado digestivo por varices esofágicas en los pacientes cirróticos es un determinante del pronóstico en estos pacientes. Entonces, en este estudio, de los múltiples estudios que existen, se evaluó una corte de 131 pacientes, donde 80% eran hombres. Estos fueron cirróticos por hepatitis C, con un SHAEP de 61.8% en general. Se encontró que un valor de corte del GASA por encima de 1.3 tenía en esta población un valor predictivo positivo del 100%, con una sensibilidad de 90 y una especificidad del 100% para identificar varices esofágicas en los estudios endoscópicos. Esto es relevante como en la medida en que reconocemos cómo las varices esofágicas van a determinar también el pronóstico en los pacientes con hipertensión portal. Y también les quiero traer acá la sensibilidad de los parámetros Doppler para el diagnóstico de hipertensión portal. De los estudios que han evaluado, encontramos los parámetros de velocidad y los índices de pulsatividad con sus diferentes valores predictivos positivos, sus valores de sensibilidad y especificidad. Vemos como en sensibilidad de todos los parámetros es la primera que se encuentra, tanto de velocidad como de los índices de pulsatividad, casi ninguno supera el 80% en sensibilidad. Y esto también debe hacernos una idea de qué tan fiables son para poder excluir el diagnóstico de hipertensión portal en un paciente con un hallazgo normal en la ecografía Doppler. Entonces, hasta el momento que tenemos, la paciente con sus exámenes realizados de pruebas de función hepática,
las pruebas de ferritina, de saturación de transferrinas, como ustedes las pueden ver acá, un ecotT normal y una ecografía Doppler portal reportada con una velocidad de 52 centímetros por segundo a 60 grados y un diámetro promedio de la vena porta de 11 milímetros, sin evidenciarse circulación colateral. Nuestra primera pregunta al especialista va a ser la siguiente y es si ante este resultado Doppler negativo para hipertensión portal es pertinente estudiar varices esofágicas considerando la relación con los niveles elevados de gasa y hasta dónde llegar con el estudio de hipertensión portal en esta paciente. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé quiénes estarán conectados, pero voy a tratar de en corto tiempo hacer como un análisis de la historia. No sé si habrá más preguntas hacia adelante, pero quiero partir desde el análisis del GASA. Y una cosa muy importante que les decimos a los residentes, especialmente cuando rotan con nosotros, es que el GASA no es un dogma, ¿cierto? El GASA no es una verdad absoluta. Hay que recordar que históricamente, hasta mediados de los 80, nosotros clasificamos los líquidos, todos los líquidos corporales, como exudados o transudados, dependiendo del nivel de proteínas totales. Para ese momento, obviamente, ya se tenían dificultades, especialmente en algunos pacientes en los que, tratando de interpretar las diferencias de proteínas únicamente basados en la ley de Frank-Starling del capilar, es decir, a partir de las presiones hidrostáticas y oncóticas, pues había algunas limitaciones de tener en cuenta solamente las proteínas totales en el escenario de la falla cardíaca, los pacientes cirróticos que tenían peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis secundaria, o los pacientes cirróticos que adicionalmente tenían infiltraciones neoplásicas, sean primarias del hígado o secundarias, y adicionalmente los pacientes cirróticos que tenían dosis altas de diuréticos, y por eso era muy difícil de interpretar o hacer la aproximación diagnóstica de los líquidos acíticos solamente basado en el concepto de transudados o exudados. Y adicionalmente, más o menos entre un 20 a 30% de los pacientes siendo cirróticos con hipertensión portal tenían proteínas mayores a 2 gramos por litro en el líquido acítico, y por lo tanto esas eran las dificultades que existían. Por eso, a finales de los 80, principios de los 90, se empezaron a hacer los primeros estudios donde se describe el GASA, ¿sí? Como lo mostraste bien en las diapositivas, el GASA en la mayoría de los estudios tiene muy buena sensibilidad, es decir, una sensibilidad que oscila más o menos entre el 95 y el 97%, pero tiene más baja especificidad. La mayoría de los trabajos originales muestran especificidades que están alrededor del 50%. La cosa es que, como bien lo mostraste, muchas guías de manejo eh, bien los pacientes, pero siempre han dificultad en la clasificación de los pacientes con síndrome nefrótico, porque los pacientes con síndrome nefrótico, no sé si seguramente habrán nefrólogos en la reunión, los pacientes con síndrome nefrótico, dentro de la formación de ese líquido extracelular, sea asitis, sea derrame pleural, sea edema, tienen muchos otros mecanismos fisiopatológicos distintos a la ley de Frank-Starling, lo mismo de presión hidrostática y oncótica, siendo este el más importante, pero tiene muchos otros mecanismos de disfunción renal. Inclusive, algunas guías para el estudio de la asitis incluyen a los pacientes con síndrome nefrótico dentro de las asitis que tienen gradiente mayor a 1,1. ¿Sí? Por eso, cuando se hace la aproximación diagnóstica del líquido asítico de un paciente con síndrome nefrótico, es muy poco lo que nos puede ofrecer el GASA respecto a si tiene o no hipertensión portal. Ese es el primer mensaje. Entonces, el primer mensaje es decir que el GASA no es un dogma, que no es una verdad absoluta, y que obviamente pues en el escenario del síndrome nefrótico es donde peor desempeño tiene. Lo segundo es con respecto a la interpretación de las pruebas diagnósticas. Recuerden que el ejercicio clínico se basa en una evaluación como probabilística. Eso lo hacemos nosotros pues de forma como por inercia, pero normalmente lo que hacemos es tratar de medir el riesgo, ¿cierto? Dependiendo de qué condiciones de riesgo tiene el paciente,
cuáles son las manifestaciones clínicas, bioquímicas, imaginológicas para tener una probabilidad pretest que nos indique un diagnóstico. Después, con el uso de una ayuda diagnóstica, pues finalmente llegamos o no a ese diagnóstico. Yo desde el punto de vista tanto de clínica, bioquímica como imaginológica no veo ninguna evidencia de que la paciente tenga hipertensión portal. Por eso el uso de las ayudas diagnósticas muy seguramente no me van a ayudar a corroborar esa sospecha porque desde el inicio no la tengo, ¿sí? Dentro del estudio de la hipertensión portal, sabemos que las ayudas diagnósticas que nosotros tenemos pues, son algunas no invasivas, como la parte bioquímica, otras no invasivas imaginológicas, como la ecografía, el Doppler, el TAC, la resonancia, y ya finalmente vamos hacia el uso de ayudas diagnósticas invasivas, donde están la endoscopia, la econdoscopia y finalmente pues el gradiente. En los últimos años ha habido un alto uso de la elastosonografía, pero tal vez en el estudio de hipertensión portal no cirrótica, la que mejor desempeño tiene es la elastosonografía esplénica, pero eso no es como del uso clínico rutinario. Entonces, finalmente, para no alargarme más, hay que tener mucho cuidado en la interpretación del GASA. El síndrome nefrótico es el que mayor problema tiene en la interpretación del GASA, en la citis del síndrome nefrótico, y yo no creo que la paciente tenga en ningún momento hipertensión portal. Listo, doctor, muchas gracias por la respuesta. Entonces, y consideramos nosotros el factor confusor del síndrome nefrótico para la evaluación de la hipertensión portal en las pacientes y hasta ese momento se decidió no continuar con el estudio de hipertensión portal en esa paciente porque no habían datos clínicos que lo sugirieran. Entonces, continuando con nuestra revisión, el siguiente parámetro que se evalúa en el líquido acítico es la presencia de infección del líquido acítico. ¿Y por qué evaluamos o por qué se evalúan los pacientes cirróticos principalmente si hay infección o no? Es porque la peritonitis bacteriana espontánea tiene una mortalidad intrahospitalaria de hasta el 17%, incrementándose dependiendo de los factores de riesgo que presenta el paciente para unos eventos de infección adicional. Y no solamente la mortalidad intrahospitalaria, sino también la reducción en la sobrevida, incluso después de la hospitalización, hasta por 3 meses. He visto que esos pacientes que presentan un episodio de peritonitis bacteriana espontánea van a tener menos sobrevida y van a tener mayor recurrencia de su evento. Estos datos principalmente obtenidos a partir del estudio de los pacientes cirróticos. Entonces, dentro de la fisiopatología de la infección del líquido acítico, debemos reconocer que esta es generalmente secundaria a un evento de translocación bacteriana favorecido por esa alteración de la respuesta inmunitaria, de la respuesta local y la respuesta sistémica a la infección, un aumento de la permeabilidad intestinal y la presencia de infecciones en otros sitios como la vía urinaria, respiratoria, los segmentos cutáneos o las manipulaciones invasivas. Todo esto va a permitir la presencia de una bacteriemia y la bacteriemia va a tener siembras en el líquido acítico. Dependiendo de la actividad bactericida, y del control de la infección en este foco peritoneal, vamos a tener varios espectros. Si la actividad bactericida es adecuada, la haríamos de una citis estéril. Si la actividad bactericida es baja o moderada, de una peritonitis bacteriana espontánea, una citis neutroacítica. Y si la actividad bactericida está asociada a una ausencia de una respuesta polimotonuclear, hablaríamos de una bacteriocitis. Es importante reconocer de estos tres escenarios, el escenario de la mitad, que es de la hipertensión bacteriana espontánea o la citis neutrocítica, en donde estos eventos van a generar una respuesta inflamatoria en la cavidad peritoneal que va a desencadenar aumento de la vasodilatación periférica y empeorar la función renal de los pacientes en cirróticos principalmente, y esto va a terminar también el pronóstico de estos pacientes durante el curso de la infección peritoneal. Entonces, antes de considerar la peritonitis bacteriana espontánea, es importante que se tenga en mente de que nosotros debemos tener alta sospecha para su diagnóstico debido a que los signos y los síntomas asociados a la peritonitis bacteriana espontánea suelen ser sutiles o estar ausentes hasta en el 13% de los pacientes. Las guías son enfáticas en recomendar sospechar esta entidad clínica en pacientes cirróticos con ascitis que presentan deterioro clínico dado por fiebre, por dolor o sensibilidad abdominal, y o presentan hallazgos adicionales como encefalopatía sin una causa clara,
aquellos que tienen disfunción renal sin una causa clara, leucocitosis periférica y acidosis. Entonces, ¿cómo consideramos o se sospecha que existe una peritonitis bacteriana espontánea? Entonces, es importante analizar el conteo celular y la proporción de células que corresponden a neutrófilos en líquido acítico. ¿Esto por qué? Porque, como podemos ver aquí en esta diapositiva, el conteo de polimorfonucleares por encima de 500 células por microlitro en el líquido acítico tiene un likelihood ratio de 10.6. Este es mucho mayor que el corte que se emplea usualmente para el diagnóstico de polimorfonucleares de 250, en donde la likelihood ratio está entre 6, de 6.4 con un intervalo de confianza entre 4.6 y 8.8. Entonces, el conteo de polimorfonucleares asociados a el cultivo del líquido acítico nos va a permitir definir tres posibilidades o variantes de infección del líquido acítico. La de la peritonitis bacteriana espontánea va a requerir el conteo absoluto de polimorfonucleares por encima de 250 y un cultivo positivo. El evento de neutrocitis con cultivos negativos solo va a requerir el conteo de polimorfonucleares, puede tener el cultivo negativo, y la bacteriacitis en donde el cultivo es positivo pero el conteo de polimorfonucleares es negativo. Las indicaciones de tratamiento son fuertes para los primeros dos escenarios de peritonitis bacteriana espontánea y de neutrocitis. En el caso de las bacteriacitis, se podrían tratar si hay síntomas. En caso de no considerar tratamiento, se debe hacer el control con una nueva punción y evaluar si este persiste positivo nuevamente el crecimiento bacteriano. Importante que cuando se analicen estos dos parámetros, se debe corregir el conteo de polimorfonucleares según el conteo de los glóbulos rojos y se debe evaluar el cultivo de líquido acítico o cultivar estas muestras de líquido acítico en frascos de hemocultivos para aumentar su rendimiento diagnóstico. Antes de considerar pues, la peritonitis bacteriana, también es importante que se descarte una peritonitis bacteriana secundaria con los criterios que ustedes ven acá del crecimiento de múltiples organismos en los cultivos o en la tinción de Gram, la visualización de múltiples organismos, o la combinación de dos de los tres siguientes criterios de proteínas de líquido acítico por encima de 1 gramo de decilitro, una glucosa por debajo de 50 miligramos de decilitro, una lactato de desinflamasa por encima del límite superior. Como ustedes pueden ver acá, tengo los datos de la paciente, donde cumplía pues, los criterios de peritonitis bacteriana secundaria y se consideró descartar este diagnóstico de peritonitis bacteriana secundaria. Algunos se preguntará si la leucocitosis periférica pudiese incrementar la celularidad del líquido acítico, especialmente esta paciente que ingresó con un conteo de polimorfonucleares por encima de 23.000. Entonces, esto ya se había estudiado y este es el artículo clásico que se utiliza para poder contrarresponder a esta premisa. Desde 1991, en este análisis de 71 paracentesis de pacientes con hepatitis alcohólicas, se encontró que no existía una relación entre la leucocitosis periférica y la leucocitosis del líquido acítico, y por ende la presencia de leucocitos, especialmente los polimorfos nucleares por encima de los 250 en líquido acítico, debería considerarse como una infección independiente en líquido acítico que debería no considerarse que sea secundaria a la leucocitosis periférica. Entonces la siguiente pregunta a nuestro especialista es: aunque en esta paciente no se evidencia cirrosis y no se ha identificado claramente hipertensión portal, los datos de celularidad en el líquido acítico son compatibles con neutrocitis y esto debería llevar a un tratamiento. Bueno, a pesar de que siempre que ustedes leen peritonitis bacteriana espontánea, la leen en el escenario del paciente cirrótico, y a pesar de que todos los artículos, cuando usted empieza a leer peritonitis bacteriana espontánea, todos dicen esta es una infección única del paciente cirrótico, eso no es verdad. La peritonitis bacteriana espontánea también se presenta en dos escenarios. Obviamente es extremadamente rara, especialmente en pacientes adultos, pero se presenta en el escenario de la falla cardíaca cuando el líquido acítico tiene proteínas muy bajas. Hay casos descritos de peritonitis bacteriana espontánea, y es más común la peritonitis bacteriana espontánea en los pacientes con síndrome nefrótico, especialmente en población pediátrica o jóvenes, donde tienen proteinurias muy significativas y los niveles de proteínas en el líquido acítico son muy bajos y la capacidad de opsonización es muy reducida. Entonces, no se puede trasladar o no puedes presentar pues, las diapositivas de PB en paciente cirrótico, viendo que esta paciente no es cirrótica. Seguramente corresponde a una peritonitis bacteriana espontánea en el escenario de un paciente con síndrome nefrótico.
El diagnóstico se hace igual, se hace a través de la celularidad del líquido, ¿sí? Lastimosamente, como hay poca experiencia, como esto solamente son reportes de casos, en general las consideraciones son traídas de la mayor experiencia que se tiene en el campo del paciente cirrótico, y por lo tanto los criterios con los que se aplica el diagnóstico son parecidos. Algunos consideran que tener más de 250 neutrófilos es suficiente, otros ponen un límite de 300, hay otros que ponen un límite de 500 para ganar más sensibilidad, pero en general lo que tiene la paciente con seguridad es una peritonitis bacteriana espontánea en un líquido acítico secundario a un síndrome nefrótico, no cirrótico. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Continuando, entonces, con la evolución de la paciente. Entonces, se consideró una paciente que estaba con una variante de la peritonitis bacteriana espontánea, una neutrocitis. En esa consideración, se inició cubrimiento con piperacillin tazobactam. Durante su estancia hospitalaria se descartó trombosis en el lecho venoso esplácnico. Se aisló, a la par en que se cultivó el líquido acítico, se cultivaron hemocultivos y se aisló un estafilococo aureus como bacteriemia. Se ajustó la terapia inicialmente al linezolid, se evaluó la posibilidad de un foco en piel y tejidos blandos, pero la verdad es que no se encontró un foco claro, solo había linfedema en los miembros inferiores. A pesar de esto, infectología presumió que el foco estaba a ese nivel y lo manejó. El estafilococo aureus se tipificó como sensible a la meticilina y se cambió el antimicrobiano oxacilina. Tras hemocultivos control negativos, la paciente fue valorada por reumatología, quien nuevamente solicitó la biopsia renal, y por nefrología se llevó a la biopsia renal 7 días después de iniciar la terapia antimicrobiana. Tras la biopsia renal, el paciente presenta dolor en hombro derecho en el área de la clavícula, se valora por ortopedia y se encuentra una implantación séptica de artritis séptica a este nivel, se lleva lavado y por eso todavía continúa hospitalizado. Este curso de la paciente lo coloco acá para introducir la posibilidad de que Staphylococcus aureus sea una bacteria que se aísle en líquido acítico. Esta es un reporte de las prevalencias de las bacterias que se han podido aislar en los diferentes estudios de líquido acítico, y como ustedes pueden ver, si bien principalmente son bacterias gram negativas, hasta en el 59% de las veces, las bacterias gram positivas pueden alcanzar tasas de aislamiento del 62%, principalmente en los estudios publicados en los últimos años, en las cohortes publicadas en los últimos años. Dentro de las bacterias gram positivas, encontramos que el Staphylococcus aureus, los Staphylococcus aureus pueden representar entre el 5 y el 13% de las prevalencias que se encuentran en los pacientes que cursan con peritonitis bacteriana espontánea. Esto, si bien son aislamientos en líquido acítico de pacientes cirróticos, deberemos tenerlo en cuenta también. Considerar que el Staphylococcus aureus sea el agente etiológico implicado en la peritonitis bacteriana de nuestra paciente. Entonces, si bien el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea y de muchas de las infecciones va a ser dependiendo del aislamiento y la tipificación de sensibilidad de cada microorganismo en particular, por eso no voy a hacer énfasis en esta parte, sí quiero hacer énfasis en la presencia de indicaciones en profilaxis, y nuevamente acá traigo las indicaciones de profilaxis en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de los pacientes cirróticos, para preguntarnos si estas serían o podrían ser las mismas en pacientes no cirróticos. Dentro de las indicaciones de profilaxis en pacientes cirróticos, tenemos profilaxis primarias y profilaxis secundarias, siendo la secundaria indicada tras un primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, y las primarias indicadas en contextos de hemorragia digestiva o en perfiles de líquido acítico de alto riesgo de infección, como aquellos que tienen proteínas de líquido acítico por debajo de 1 gramo de decilitro o proteínas de líquido acítico por debajo de 1 gramo de 1.5 gramos de decilitro, y asociado a esto parámetros de disfunción hepática elevadas o lesión renal aguda. Entonces, esta es la introducción para nuestra última pregunta al especialista. Es, considerando que Staphylococcus aureus puede comentarse como agente infeccioso en la peritonitis bacteriana espontánea, finalizando el tratamiento de su bacteriemia, sería necesario, y de la peritonitis bacteriana, sería necesario brindar un tratamiento antimicrobiano profiláctico en esta paciente, teniendo en consideración que el valor de albúmina líquido acítico es menor a 1 gramo de decilitro, presenta disfunción renal asociada, y esta paciente tiene una
un estado de inmunosupresión dado por su enfermedad de base y por el medicamentos que se emplean para el control de su enfermedad? Bueno, nuevamente estás mezclando las indicaciones de profilaxis antibiótica tanto en prevención primaria como en secundaria, de PB del paciente cirrótico, y declaramos pues que esta paciente no es cirrótica y que la peritonitis que tiene es secundaria al síndrome nefrótico. Eso obviamente no está, no hay estudios porque, como mencionamos anteriormente, esta es una complicación en general rara de los pacientes nefróticos. En el escenario de los pacientes cirróticos, usualmente la profilaxis antibiótica brinda un buen desempeño, especialmente en los primeros meses después del inicio de la profilaxis antibiótica. Después, usualmente lo que hace es generar únicamente resistencia y la mayoría de las veces eso nos trae problemas porque los pacientes se presentan pues, con gérmenes resistentes, con infecciones más severas y usualmente sin respuesta a las terapias empíricas. Por lo tanto, una de las tendencias a nivel mundial es reconsiderar siempre el uso de las profilaxis antibióticas en los pacientes cirróticos y tratar de retirarlas lo más temprano posible para evitar la generación de resistencia y tratar de resolver es la indicación de la profilaxis antibiótica, ¿cierto? En el escenario, como les digo, de los pacientes cirróticos, pues seguramente con el trasplante, los que son candidatos a trasplante, vamos a mejorar todas esas circunstancias. Pero el escenario de la paciente es distinto, porque la paciente no es cirrótica, lo que tiene es un síndrome nefrótico, su inmunosupresión está dada no solamente por los medicamentos, sino por su misma condición de hipoproteinemia. Y estos pacientes, dado que tienen pues, una terapia de síndrome nefrótico, de que tienen respuesta a esa terapia con la disminución de la proteinuria y la mejoría pues, en las proteínas séricas y con todo el tratamiento que seguramente va a organizar la nefrología, pues no hay claridad de si se benefician o no de profilaxis secundaria para peritonitis bacteriana espontánea. Yo pensaría que no, ¿cierto? Porque esta es una condición que, como les digo, tiene tratamiento, usualmente la respuesta se ve de manera temprana, pues no tiene sentido darle profilaxis antibiótica. Sin embargo, hay muy poca experiencia en este escenario, más aún en los pacientes adultos. La mayoría de las recomendaciones son de series de casos de niños. Doctor, muchas gracias. Entonces, ya para concluir eh, esta charla, les darán las siguientes conclusiones, que pues, el estudio líquido acítico va a tener como objetivo identificar si hay una hipertensión portal y si el líquido está o no infectado. El GASA, como lo hablamos durante la charla, con el corte de mayor o igual a 1.1, debería hacernos sospechar en una hipertensión portal, pero no es una camisa de fuerza, como lo mencionamos ya durante la charla para el diagnóstico de hipertensión portal. El Doppler, el ecodoppler va a ser el método inicial de estudio no invasivo, pero la sensibilidad no permite descartar hipertensión portal, y a pesar de esto, siempre se debe hacer el estudio de la hipertensión portal basándose en las características clínicas de los pacientes. Y respecto a la profilaxis, no hay evidencia pues, que apoye el uso de la profilaxis en los pacientes con síndrome nefrótico o pacientes que tienen ascitis en otros escenarios diferentes a cirrosis. Y como lo mencionó el doctor, existen riesgos asociados a la profilaxis que hacen que esta no sea una terapia muy deseable. Esas, pues, es todo por la presentación. No sé si el doctor David va a hacer alguna otra acotación. No, pues yo voy a esperar si alguien tiene alguna pregunta. Le agradezco mucho al profe Octavio por habernos acompañado y por el trabajo que hiciste, Pires, porque finalmente la idea del estudio de caso es esta, ¿cierto? Que los residentes cuando ven un paciente durante su ronda y vean un paciente que tiene distractores como este, que ven que el internista y el mismo residente se rascan la cabeza con algunas preguntas que no tienen una clara respuesta en la literatura. Por eso es que tuviste que colocar esas diapositivas de pacientes cirróticos, porque realmente no tenemos evidencia de peritonitis bacteriana espontánea en otros contextos, como también lo dijo muy bien el profe Octavio. Entonces, que estas preguntas las traigamos acá, las compartamos y que nos ayudemos con el especialista para aclararlas y que tú muestres el marco teórico que se puede mostrar. Entonces, yo creo eso que en ese sentido el objetivo quedó muy claro y se lograron las metas de aprendizaje. Y te felicito por el trabajo que hiciste. El profe Octavio fue demasiado claro. Yo creo que pues,
concluir más cosas no es necesario, fue demasiado claro, pero me parece interesante ya que tenemos tiempo y como veo que no están preguntando, de pronto para los internos y los estudiantes, que en estos estudios de caso de pronto hay mucha información, pues tratar de entender que fue una paciente que tenía de base un lupus y un síndrome nefrótico. Hay una cosa que de pronto no se aclaró y es que la paciente tenía una proteinuria nefrótica de 2 gramos, una proteinuria de 2 gramos en 24 horas, pero el volumen fue de 620 mililitros, es decir, esa proteinuria está subcuantificada. Y recuerden que en el uroanálisis tenía 1000 miligramos de proteína, o sea, tenía 4 cruces, pensaría uno, no sé por qué lo reportaron como 1000. Lo que quiere decir que finalmente esta paciente con seguridad tenía una proteinuria en rango nefrótico, sino que estuvo subcuantificada. Y en ese sentido, todas las preguntas que surgen de ahí en adelante, como el profe Octavio lo dijo muy bien, pueden resolverse con ese síndrome nefrótico tan claro de la paciente, porque aunque a pesar de que ella tenía un GASA de 1,5 y unas proteínas de 0,25 en el líquido acítico, cuando no hay hallazgos, como dijo el profe, que indiquen hipertensión portal, el GASA entonces no es un dogma, como nos lo dijo el profe, especialmente en un paciente con síndrome nefrótico, donde puede reportarse en algunas series de casos gasas mayores de 1,1 por los múltiples mecanismos relacionados con este compromiso renal. Es lo que realmente estoy concluyendo, lo que dijo el profe Octavio, para terminar la reunión. De todas formas, los datos que nos dice Pierce son muy interesantes, que la sensibilidad del Doppler es del 80%. También lo que resaltó Pierce, que es la sensibilidad del GASA, es buena, pero la especificidad es de 50-60. Entonces eso refuerza lo que fue el profe Octavio, que el GASA no es un dogma. Y que en el caso de la paciente, al no tener trombocitopenia, un vaso normal, una ecografía hepática normal, no hay necesidad de hacer estudios invasivos para medir presiones, ni tampoco hacer endoscopia digestiva superior. Yo creo que de eso se aprendió mucho. Y la parte de la infección ya es un poquito más más difícil en este caso, pero me parece muy importante lo que resaltaste. Yo no sabía ese dato, que cuando un paciente recuerden que llegó con 30.000 leucocitos, extremadamente elevados, probablemente también los esteroides favorecieron esto, más la infección que tuvo, pero que el estudio que mostraste donde la leucocitosis periférica no aumentaba la celularidad del líquido acítico, me parece que esa es otra meta de aprendizaje muy interesante y yo incluso desconocía, pues por lo menos no sabía que había un estudio que explicara eso tan claramente. Y ya el profe Octavio dijo muy bien que en este paciente no se pueden extrapolar, no hay evidencia en peritonitis bacteriana espontánea en un paciente no cirrótico, pero nos toca extrapolar lo que sabemos del paciente cirrótico, de la gran experiencia que tenemos con el paciente cirrótico. Entonces, esos leucocitos que ella tenía tan elevados en el líquido acítico, asociado a un dolor abdominal y una descompensación durante la hospitalización, hablan de que esta paciente definitivamente tuvo una peritonitis bacteriana por un estafilococo aureus. El cultivo en líquido acítico no es tan bueno, pero se pescó en los hemocultivos y finalmente nos dimos cuenta que hasta tuvo artritis séptica en hombro derecho, es decir, ella tuvo una complicación infecciosa, no sabemos si le llegó de un catéter, porque fue 5 días después de la hospitalización y de la inmunosupresión, no sabemos si fue una infección de tejidos blandos. Pierce me dijo claramente que la revisaron muy bien y que nunca le vieron celulitis. O no sabemos si la peritonitis bacteriana espontánea fue el primer foco de infección de esta estafilococcemia, dado que, vuelvo a resaltar lo que dijo Pierce, se ha documentado estafilococcus aureus como causa en un 5 o 13% de los casos. Entonces aquí traté de resumir las grandes metas de aprendizaje que nos trajo Pierce y el profe Octavio en este caso, dado que no veo preguntas de los espectadores. No sé si el profe Octavio quiera decir algo más, corregir algo más sobre lo que dijimos. Y te felicito y agradezco enteramente al profe. No, agradecerte, David, siempre por la invitación y muchas gracias al presidente por la presentación. Muchas gracias. Listo, felicitaciones, hermano, que estés muy bien. Listo, doctores. Gracias a ustedes.